Hay crímenes que se cometen en un arrebato de furia, otros en momentos de desesperación, pero existe una categoría aún más perturbadora, aquella en la que el crimen se ejecuta con una sonrisa en los labios, sin prisas, sin culpa, sin un ápice de remordimiento, solo con un propósito: ejercer un dominio absoluto sobre otra vida, hasta extinguirla. Hoy, en la lupa del crimen, abrimos uno de los expedientes más escalofriantes, el del asesino manipulador. Ese que no solo quiere matar, quiere someter, controlar y, en algunos casos, hacerte creer que fuiste tú quien provocó todo. A diferencia del criminal impulsivo, que actúa empujado por emociones desbordadas, el manipulador se mueve en la penumbra, planea, calcula, seduce, construye su escenario como si dirigiera una obra de teatro, pero una obra macabra. Y lo más aterrador es que, muchas veces, la víctima ni siquiera es consciente del peligro, hasta que ya no hay vuelta atrás. Este tipo de asesino no actúa por necesidad, no roba, no se defiende, no busca escapar de nada. Lo que le mueve es un placer muy distinto, el del dominio psicológico, ese que se experimenta al mover piezas en un tablero de ajedrez. Solo que, en su juego, las piezas son personas. En criminología, se ha analizado a fondo la figura del asesino manipulador. Su rasgo principal no es la violencia en sí, sino el control. Estamos hablando de individuos con una extraordinaria capacidad para leer a los demás. Saben detectar debilidades, inseguridades, deseos ocultos, y los usan a su favor. Te dan lo que más necesitas: afecto, protección, atención, solo para generar dependencia. Y cuando ya no puedes escapar, comienza el juego. En muchos casos, son personas encantadoras, carismáticas, incluso admiradas en su entorno, pero bajo esa fachada habita un vacío emocional profundo. No sienten empatía, solo una necesidad enfermiza de controlarlo todo. Uno de los casos más escalofriantes de manipulación letal es el de Charles Manson, un hombre que nunca empuñó directamente un arma, pero cuyas palabras llevaron a otros a cometer asesinatos brutales. Manson no necesitó mancharse las manos. Se limitó a seducir a un grupo de jóvenes emocionalmente vulnerables. Les envolvió con discursos apocalípticos, les aisló del mundo exterior y les convenció de que matar era una forma de redención. Sus crímenes no solo fueron atroces, fueron un espejo del poder que puede ejercer quien sabe manipular sin escrúpulos. Muchos de estos asesinos no actúan de forma explosiva, no estallan, no gritan. Son como una gota que cae, constante, sobre la piedra de la voluntad. Desorientan, culpabilizan, halagan. Todo está medido para que la víctima se vuelva dependiente emocionalmente. Una técnica muy habitual es el gaslighting, un tipo de abuso psicológico en el que hacen que la víctima dude de su propia percepción. Estás exagerando. Eso nunca ha pasado. Te lo estás inventando. Así, poco a poco, la víctima empieza a perder confianza en sí misma. Se vuelve frágil, vulnerable, un peón perfecto. Y cuando el manipulador decide actuar, lo hace con la seguridad de que nadie le pondrá en duda, porque ya ha tejido la coartada perfecta: devoción o miedo. Uno de los casos más estremecedores es el de Paul Bernardo y Karla Homolka, en Canadá. A simple vista, una pareja ideal. Pero mientras Karla aparentaba ser sumisa, fue cómplice directa de los crímenes de su marido. Algunos expertos creen que Karla fue manipulada emocionalmente por Bernardo, quien tenía un control absoluto sobre ella. Otros sostienen que era igual de sádica. Sea como fuere, lo cierto es que el control que él ejercía permitió que los crímenes se prolongaran durante años. Violaciones, torturas, asesinatos, todo ello escondido tras una apariencia de normalidad. Y eso es lo más inquietante, que muchos de estos asesinos saben camuflarse. Son vecinos simpáticos, parejas afectuosas, empleados modélicos, hasta que cae el telón y se revela la auténtica función.
El asesino manipulador no siempre busca un número elevado de víctimas. A veces le basta con una pareja, un hijo, un amigo. Su objetivo es crear un mundo cerrado, donde solo su voluntad tenga peso. En los crímenes íntimos, este patrón se repite con frecuencia. La víctima intenta alejarse, pero vuelve, porque ha sido condicionada a creer que sin su agresor no puede sobrevivir. Y cuando finalmente lo consigue, es cuando más peligro corre. El manipulador no tolera perder el control, y la traición, para él, es una humillación insoportable. Por eso, muchos feminicidios van precedidos de semanas, incluso meses, de acoso psicológico. Es la última jugada desesperada de alguien que no acepta el rechazo ni la libertad del otro. Pocos nombres provocan tanto escalofrío como Ted Bundy. Estudiante de Derecho, aparentemente educado, carismático. Pero tras esa máscara se escondía un depredador meticuloso. Bundy no quería solo matar, quería dominar. Elegía con precisión a sus víctimas, las atraía con artimañas. Y cuando estaban dentro de su red, las destruía por completo. Su placer no residía únicamente en el acto del crimen. Disfrutaba del proceso previo, de la manipulación, del juego del gato y el ratón, del control absoluto sobre la narrativa y sobre la víctima. Y lo más perturbador, incluso durante el juicio, hubo personas que seguían describiéndole como encantador. El asesino manipulador nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. El mal no siempre grita. A veces susurra, a veces sonríe, a veces acaricia. Nos recuerda que no todos los crímenes se cometen con violencia física. Algunos se perpetran con palabras, con gestos, con silencios cuidadosamente calculados. Y que el deseo de control, llevado al extremo, puede convertir a un ser humano en un verdugo disfrazado de ángel. Es complicado detectarlos, porque no presentan señales evidentes. Pero hay pistas, personas que siempre se hacen las víctimas, que nunca reconocen sus errores, que aíslan a quienes les rodean, que utilizan el afecto como herramienta de poder. La clave está en estar atentos a esas pequeñas alarmas, en observar cómo nos sentimos con esa persona. Si nos apagamos, si dudamos constantemente de nosotros mismos, si sentimos que no podemos actuar sin su aprobación, puede que ya estemos dentro del juego. Porque en el fondo, el asesino manipulador no mata por necesidad, sino por placer. Un placer oscuro que nace del dominio, de la capacidad de moldear al otro como si fuera arcilla, de sentirse Dios, juez y verdugo. Y lo más aterrador es que a veces no llegamos a ver su verdadero rostro hasta que ya es demasiado tarde. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú crees que un asesino manipulador puede rehabilitarse? ¿O su necesidad de control es demasiado profunda? ¿Conoces algún caso en el que el crimen fue más psicológico que físico? Dale like si este tipo de perfil te parece tan fascinante como aterrador. Y comparte este video con quien deba saber que el verdadero peligro no siempre se ve venir. Y recuerda, en la lupa del crimen, no solo contamos lo que ocurrió, desciframos la mente que lo ideó. Nos vemos en el próximo caso.